estos minutos. A eso nos vamos a dedicar ahora. ¿Quién más entró? Ahí Isaías Estudiantes, por favor. Démosle nomás entonces. Bueno. No vamos a hacer esperar a los chiquillos y los compañeros se irán sumando. Y si no... Ahí llegó Rachel. Están los dos, faltaría que llegara Juan Manuel para tener los tres. Juan Manuel, y tendríamos los tres grupos aquí presentes. Y después de esta síntesis, hacemos el... ¿Verdad? Como estamos grabando, tengo que decir que tengo fe en todos los estudiantes, no solamente en estos que aparecieron ahora, para los que me escuchan, porque después se van a sentir discriminados. No es así. Todos tenemos el potencial. Profe, yo quería consultar a los chicos si de casualidad pudieron revisar sus notas. Están en intranet del fichaje y hoy día se supone que van a estar las de las presentaciones orales. Sí, estoy afinando las últimas, como ayer nomás terminaron las últimas presentaciones y las subo por la tardecita noche, probablemente. Con eso tienen el 35% de las notas y el otro está en el informe, ¿cierto? Y en la presentación que van a hacer. ¿Qué dice Michelle? No, yo le iba a decir que sí. Ya. Que anoche, que ayer revisé intranet y estaba la nota del fichaje. Ya, en los fichajes se volvieron a subir, por lo tanto está aquellos que superaron y los que no superaron, aquellos que lo volvieron a mandar. La gran mayoría superó a algo, algunos completamente, pero yo creo que hay un problema en la formación, en lo que conversábamos un poco ayer. Yo creo que la gran falla está en dos aspectos que son relevantes para un profesor de este siglo, que es la actitud crítica y el que se atrevan, chiquillos, a incorporar conocimientos previos, cosas teóricas que ustedes han adquirido. Ustedes son capaces de dialogar con los textos, o sea, si ustedes han hecho 4 años de comunicación, tienen incorporado elementos que pueden traer a dialogar con otros textos que están leyendo. O sea, nosotros somos textos, somos intertextos. Nosotros estamos permanentemente aludiendo a otros textos, a otras lecturas, a otras interpretaciones de vida. Entonces, cuando ustedes comentan, se espera de ustedes que no aparezca algo como sentido común, sino como algo que ustedes han madurado y que ya lo tienen internalizado. Entonces, cuando uno le pide un comentario, no le está pidiendo una opinión personal desde el sentido común, se lo está pidiendo desde el conocimiento. Claro que la vida y la experiencia empírica es importante y eso no quiere decir que no pueda estar ahí, claro que sí, pero son muy pocos los que incorporan allí nombres, autores, síntesis de otras lecturas y eso tienen que empoderarse en eso. Y lo otro es esa también, por lo mismo, ¿cierto? Esa timidez de crear, de innovar, o sea, no puede ser que en la sala de clase sigamos llevando simples definiciones, sobre todo en esto que estamos hablando de lo intercultural. Sobre todo ahora cuando vayamos a ver qué son las definiciones, que es un poquito lo que vamos a ver ahora. O sea, ¿qué son estas? ¿Quién es el que clasifica? ¿Quién es el que define? ¿Quién es el que necesita el significado explícito de las palabras? ¿Serán todos los pueblos? ¿Serán todas las lenguas?
¿Por qué somos, por ejemplo, nosotros los chilenos nos caracteriza que somos difíciles de traducir porque somos muy connotativos al hablar, somos muy irónicos, ¿ah? Somos uno de los pueblos, digamos, más bueno. Nosotros se nos critica en el extranjero porque le damos vuelta y vuelta y vuelta a las cosas. Si un pololo quiere terminar con una polola, empieza a decirle, oye, es que sabéis que esto parece que ya no da, yo no sé, no me he sentido bien últimamente, ¿sabes qué? Que yo no estoy pensando, pucha, no sé, ¿por qué no nos damos un tiempo? ¿Ya? Distanciémonos, veamos qué sientes tú. Sentirás tú o le eches la culpa al otro, mira, yo creo que tú no me demuestras afecto, etcétera. Toda una vuelta para decirle, ¿sabes qué más? Esto llegó hasta aquí. ¿Ah? Entonces se habla, por ejemplo, de los británicos o de los norteamericanos que son directos, concretos, pragmáticos. ¿Ah? Quiero sal. ¿Me prestarías, por favor, la sal? O me prestaría, serías tan amable si alcanzas, si estás más cerca, si, me estoy haciendo un poco de exagerada, pero para que veamos esta forma que tenemos nosotros de comportarnos. A mí me encanta porque yo crecí en este ambiente, a mí me gusta, a mí no me gustaría que llegaran y me dijeran chao, porque somos de esta cultura, ¿cierto? Buscamos, qué sé yo, ser suave y ser tierno y ser lo más amoroso posible, cuando en realidad te estamos enterrando un tremendo puñal por la espalda. Usamos el lenguaje, rara vez no usamos el lenguaje verbal con el significado denotativo. Somos muy connotativos para hablar. Entonces, hay que pensar en otra forma de experiencia y que nosotros a veces estamos diciendo algo y efectivamente ofendemos a las personas por nuestro tono de voz, más que por lo que estamos diciendo, por la mirada, somos expresivos. Bueno, eso en relación a las experiencias que tenemos que tratar de hacer en la sala de clases. Claro que después llegamos a un concepto general y podemos precisar, pero eso tiene que surgir, tienen que haber formas de que yo los haga vivir una experiencia, a lo mejor una experiencia vicaria, o sea, que observen la experiencia en el otro, pero ojalá sea una experiencia concreta en el sujeto, ¿no? Que viva la emoción, chiquillo. El emocionarse es algo imprescindible en la sala de clase. O sea, que ustedes sean expresivos, que sus estudiantes solo vean que ustedes están entusiasmados ahí con ellos, ya eso genera un clima de cohesión, independientemente de dónde viene cada uno, ¿cierto? Porque yo te estoy dando lo que yo tengo aquí, mi alma, mi corazón, esto es lo que yo soy, te lo entrego generosamente, te abrazo con lo que yo sé. Esa actitud, ¿me fijan? La emoción es imprescindible en la sala de clase, y lo otro es la expectación, chiquillos. O sea, tenemos que tratar de que los estudiantes siempre estén expectantes de lo que va a suceder, sorprenderlos. O sea, la sorpresa no termina cuando yo ya aprendí a hablar y a escribir. O sea, nosotros los niños, ¿cierto?, están conociendo el mundo, están tocando, están palpando, están, oh, esto es salado, esto es amargo, esto me gusta, esto no me gusta, ay, qué lindo la flor, etcétera, etcétera. Y lo traemos a la escuela, ¿cierto? Y le robamos las emociones y todo el deseo de descubrir, porque le decimos, mira, esto es así, la luna se dibuja así, ¿ah? La flor se dibuja de esta manera, cuando quieras hacer una montaña tienes que hacerla así. Entonces todos los niñitos hacen montañas con punta, cuando la naturaleza no es así. Y lo que él aprendió hasta los 5 años en el campo, fíjate que se produce la enajenación, como diría Bonfil Batalla, de acuerdo a lo que hablábamos ayer. Lo enajenamos de su espacio. Y si somos cuerpo, habitamos un espacio, un ambiente que tiene ciertas características. Por eso que la escuela resulta enajenante. Bueno, pasemos entonces a verlo eso de acuerdo a lo que dice Forrest
Betancourt. Póneme la última diapositiva de la primera parte, por favor, Darío. De ahí partimos. Creo que es esa. No. A ver, sí, esa es. No, sí, tienes razón, esa es. Ya, hemos venido repitiendo aquí, ¿cierto? Y hemos conversado de acuerdo a las presentaciones de que hay un problema epistémico cuando se encuentran grupos o personas, ¿cierto? Que tienen experiencias de vida distintas o han crecido en espacios en que se relacionan de manera distinta a mí o comprenden el mundo de una manera distinta. Entonces, lo que estamos señalando aquí, y que no lo digo yo, sino que lo dice, ¿cómo se llama este caballero que les dije ayer? Como me emocioné con el otro tema, Mignolo. Mignolo es el que habla de esta ruptura y de esta cuestión epistémica propiamente tal. Entonces, la comunicación intercultural, entonces, tiene que entenderse en esos términos, de que son dos epistemis, dos formas de ver el mundo, las que entran en contacto. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de dos personas que se visten distinto. Por eso es que yo les digo que la interculturalidad no es vestirme como el otro, ni comer lo que el otro come. ¿Se fijan? Porque eso es solamente una cuestión externa. La epistemia está en nuestra conciencia, en nuestra formación, en nuestras entrañas, digamos, tanto así que nosotros no nos damos cuenta que somos colonizadores. Nosotros nos creemos gente de lo más amorosa, sensible, ¿cierto? Y muy de amplia apertura, y que entendemos al otro, claro, y al decir te entiendo nomás, estamos nosotros ejerciendo poder epistémico. O sea, yo tengo que entenderte a ti, ¿ah? No. Yo digo, tú tienes que entender como yo entiendo las cosas. Ya, sí, ya, claro. Sí, pero ahora lo vamos a hacer así. Entonces el profesor resuelve todo así. Te escucha, pero la verdad es que te oye, pero no te escucha. Como decía su compañera, ¿se acuerdan cuando ponía de la escucha, la verdadera escucha? O sea, ya, perfecto, ya, realízate, di lo que tú sientes. Entonces, esto dice que aquí nosotros tenemos que conducirnos a una interepistemología, o sea, tenemos que vivir pluriversalidad, con pluriversalidad, ser pluridiversos. Tenemos que buscar esto como proyecto universal, dice él. ¿Ah? No es una cuestión fácil, claro que no, pero como les digo, ya la actitud del solo deseo de yo ponerme en el lugar del otro, de desearlo, ¿cierto? Contribuye, y para eso yo tengo que descolonizarme. ¿Ah? Ay, sí, bueno, yo lo veo así, pero a lo mejor hay otra forma. ¿Ah? Como que uno tiene que tomar mayor conciencia también de quién es uno. Pasemos a lo que teníamos para hoy. Esto es como lo que terminó la parte anterior de esta presentación. Por eso nos vamos a detener en esto, que es un ejemplo. Alguien leyó a Fournet Betancourt, ¿cierto? Y él tiene un artículo muy pequeñito que habla de los 4 problemas que tiene la definición de interculturalidad. Por eso quise partir de la epistemia, porque esto tiene como origen una epistemia, ¿cierto? Occidental. Primero, que es universal, o sea, lo que yo entiendo por interculturalidad tienen que entenderlo todo, porque esa es la definición, ¿cierto? Obedece, por lo tanto, una pregunta occidental, que es lo que nosotros estamos entendiendo por quiénes son los otros según nosotros.
Por lo tanto, se inscribe dentro de esta lógica científica, obvio, porque surge acá, y está basada, ¿cierto?, en una actitud propia de Occidente, que es saber definir y clasificar, cuestión que nosotros no sabemos que en todos los pueblos sea tan importante y tan necesario. ¿Ah? O por lo menos que a lo mejor se hace, ¿cierto? Pero no de la manera en que nosotros queremos siempre, por una cuestión de también de poder, ¿cierto? Controlar las cosas. Y una manera de controlarlas, ¿cierto? Es nominarlas. ¿Ah? Esto se llama así, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado esa expresión que dice, esto no tiene nombre? ¿La han oído? O sea, si no tiene nombre, es inaudito, no puede ser. ¿Ah? Está fuera de todo marco. ¿Ya? Veamos, porque ahora va a entrar a explicar más. Ya, entonces, Fournet-Benancourt dice que definir implica, ¿cierto?, la delimitación, la fragmentación, la parcelación. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Que esto nomás sería interculturalidad. Por lo tanto, nosotros hemos visto definiciones funcionalistas, entonces la interculturalidad sería relacionarnos horizontalmente para los funcionalistas. ¿Mm? Pero los críticos nos dicen que la interculturalidad, ¿cierto?, es ambivalente, ¿cierto?, es compleja, es ambigua, ¿cierto?, no es fácil de sostenerse. Entonces ahí, ¿cuántas parcelas tengo? O sea, tendría como 4 parcelas distintas cuando eso es un espacio. Baba dice, ese es un tercer espacio que tiene esas características, pero sigue siendo una relación intercultural. Por lo tanto, ya en sí misma, la definición obstruye el proceso. ¿Cierto? Me está diciendo, esto es interculturalidad, esto no es interculturalidad. ¿Ya? Y tengo que entenderla según la definición. Y el mundo me ha enseñado ya que las cosas van cambiando y van evolucionando. Luego dice, supone un marco de referencias teóricas que adoptamos de las disciplinas científicas, ¿cierto? Está explicando cada uno de los 4 elementos que están en la primera diapositiva. A eso se refiere con lo científico en la que nos hemos formado en alguna rama del saber, ¿cierto? Hay una definición de interculturalidad, probablemente incluso desde la biología, puede recibir otro nombre, pero desde la biología nosotros sabemos que hay problemas genéticos que se producen por, ¿cierto?, la unión de determinados genes, ¿cierto? Uno dice, sacó todos los rasgos, no sé, judíos, ¿ah? Otro, quedaron todos recesivos, etcétera. Entonces, ahí se produce también ahí, nosotros podríamos pensar en cierta, también se habla de colonias, cuando se habla, ¿cierto?, de virus o de alguna cosa así, más que virus, no son virus, las colonias son estas cosas entendidas más como afecciones, ¿cierto?, de tipo infecciosa. Pero cuando hablamos desde la religión, también se cree que la religión, ¿cierto?, tiende a universalizar, y a fragmentar, ¿cierto? Hasta hace pocos años era muy ortodoxo, pero ahora hay muchas vertientes, entonces hay muchas parcelas. Entonces, las definiciones tienden a objetivizar, tienden a hacer, por eso es que es tan fácil ver al otro como un objeto, por eso es que el otro autor hablaba del sujeto-objeto, ¿cierto?, cuando nosotros miramos al otro, porque para poder verlo como un sujeto otro, yo lo tengo que definir. Entonces reflejan un proceso cognitivo objetivamente que emplaza y coloca, dice que va a definir como algo que está fuera, al otro lado, frente a nosotros, ¿cierto? Esa es una cultura, esta soy yo, por lo tanto, eso está fuera de mí. Cuando hemos aprendido también, ¿cierto?, que nosotros mismos hemos ido evolucionando y que nosotros vamos cambiando permanentemente, por lo tanto, el otro, ¿cierto?, es el que a mí también me habita.
¿Recuerdan cuando les daba el ejemplo de Licura Chihuahua? O sea, él dice, yo hablo desde mi mapuchicidad y ahora estoy hablando desde mi chilenidad, dice. No ha dejado de ser Licura Chihuahua. Lo habita, cohabitan en él, ¿cierto? O sea, él en sí mismo es intercultural y todos nosotros, o sea, no podemos vernos de otra manera. Sobre todo cuando operan con el viejo dualismo occidental, ¿cierto? Se refiere a la objetiva, es cristiano occidental, este otro es mapuche, ese otro es hindú, etcétera, ¿cierto? Entonces, es un objeto a conocer, tiene que tener ciertas características para que sea eso. Porque buscamos también ciertas certezas. Entonces, las definiciones conceptuales no solamente se articulan desde marcos referenciales disciplinarios, sino también son parte de una construcción teórica. Claro, y la teoría, ¿qué normalmente, de dónde provienen las teorías que nosotros conocemos? Son todas occidentales. Aún la de feminismo, aún la de machismo, y aún la de raza, que veíamos que todavía se sostiene, aunque se ha querido retirar por mucho tiempo. Los propios mapuches se acuerdan que corrigen y que yo les señalé lo que ocurrió con un colega, que le corrigieron el concepto de etnia, que es un sinónimo de raza, pero luego el mismo pueblo mapuche dice que nosotros somos racistas. O sea, ellos niegan el concepto de raza, pero nosotros somos racistas. Entonces, ¿se fijan que hay una interculturalidad ahí también epistemológica? O a lo menos conceptual. Por un lado la niego, por el otro lado la reactivo, la hago parte de mi voz. La pongo, o sea, y el pueblo mapuche, ¿cierto? Cuando se apodera, en palabras también del autor que estábamos revisando, cuando logra tener autonomía sobre su voz, eso es lo que reclaman. Reclama que el otro es racista y a la vez dice que él no es una raza. Curioso. Pero eso ocurre porque estamos en una situación de permeabilidad permanente. No puede ser de otra manera porque estamos ocupando el mismo espacio. La comprensión de lo intercultural se vería involucrada en un proyecto de construcción teórica y sistémica monocultural. O sea, como la explicamos nosotros, como la explicó Bonfield, como la explicó Miquel Rodrigo, que es europeo, ¿cierto? Español, como la explicó Nobleza Asunción Lande. Eso es interculturalidad, no lo que nosotros vivimos a diario, lo cual nosotros nos hemos puesto a definir. ¿Qué hacer entonces? El desafío está en replantear el problema para redimensionarlo. Empezar a preguntar no por la definición que podemos dar, sino por los recursos culturales conceptuales de que disponemos para nuestras definiciones. O sea, ¿de qué dispongo yo y de qué dispone aquello que entra en contacto conmigo? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cómo nosotros los ponemos en diálogo y cómo nosotros podemos en un espacio determinado, en un ambiente determinado, probablemente lo que nosotros construimos en la escuela es distinto a lo que construimos en el ambiente de trabajo? En relación a esta intertextualidad, ¿cierto? Porque yo para hablar con un colega norteamericano voy a hablar desde la teoría, porque no voy a hablar desde su esencia, no voy a hablar con la persona, voy a hablar con conocimiento de la persona, no sé si entienden. Nosotros tenemos que eso replantearlo para que exista verdadera interculturalidad. No podemos relacionarlo desde lo conceptual, podemos interactuar con los conceptos, pero también tengo que tener conciencia de que esos conceptos habitan en un sujeto, y ese sujeto tiene características propias, y qué bueno que las tenga, porque algunas de ellas a mí me complementan. Hacemos a la otra. Nuestras formas de pensar.
aunque se adornen a veces con rasgos interculturales, siguen siendo tributarias y reproductoras de procesos de socialización y educación claramente determinados por las normas y los valores llamados cultura o tradiciones nacionales. Lo que les decía yo, ¿cierto? Nosotros nos denunciamos por medio del lenguaje. Nosotros decimos, pasa nomás si en este grupo tú eres bien recibido. O sea, es un eufemismo, o sea, porque significa que en otro grupo no lo reciben, y no lo reciben por algunas características, que yo al decirle que en este grupo es bien recibido, es que yo te las perdono, fíjate, ¿ah? Entonces seguimos siendo tan etnocéntricos como los otros. Por tanto, ¿ya? Esto suena así también, muy occidental, ¿ah? Por tanto, pero lo que decimos es distinto, es necesario aprender a leer el mundo y nuestra propia historia desde los distintos alfabetos. O sea, qué rico sería que yo pudiera, que yo le diera tiempo al otro que me explicara, sabes que me cuesta para entender esto, tú podrías decirme cómo lo entiendes, y yo puedo decirle, a ver, háblame de ti. ¿Cómo ves tú, a ver, caso podemos llegar a una cuestión en donde los dos entendamos de manera relativamente aceptable lo que te estoy tratando de decir? ¿Ah? Que eso es lo otro, que nosotros estamos acostumbrados a cosas exactas, concretas, porque esa es nuestra formación, se fijan, fuimos colonizados así, fuimos colonizados así, y queremos que el otro también tenga esa misma definición de lo que yo creo. Entonces, esto otro a nosotros nos parece poco científico, nos parece poco concreto, poco exacto, poco asible. ¿No? El buscar el acercamiento es lo que posibilita la fortaleza de una relación intercultural. Oye, tú a lo mejor no me entendiste, pero hiciste el esfuerzo, por lo tanto yo sigo participando contigo y sigo creyendo que contigo puedo construir algo. La alfabetización del diálogo intercultural en la escuela sería el aprendizaje necesario para hacernos cargo de los nombres con que nombramos las cosas desde nuestras tradiciones de origen, porque todas son contextuales. Fíjense, yo sé que uno ha ido internalizando, por ejemplo, en la toponimia. No sé, pues distinto, es distinto, por ejemplo, que me digan que un lugar se llama Melifilu, o que mi compañera es de apellido Melifilu, mi compañero, a saber que eso significa 4 culebras, ¿cierto? Es distinto decir, oye, fui a la costa y pasé a Pucacura, y saber que curra es piedra o roca, ¿cierto? Y roca es casa, y que yo diga que ese lugar es conocido como casa de piedra. Y lo más probable, ¿cierto?, que el entorno tenga esas características. Entonces eso a mí me va construyendo también. ¿Ah? Ese espacio que yo ocupo, entiendo que fue ocupado y que es ocupado, y que hay una comprensión de la naturaleza distinta a la que yo tengo con la nominación, a lo mejor abstracta, de que he aprendido de todas las cosas. Tienen otro sentido, tienen otra carga semántica, tienen un contexto distinto a lo que yo he aprendido, que fueron todas definiciones abstractas. ¿En qué medida ahora? Que es una de las preguntas que le va a servir para redactar y para pensar sus propuestas educativas. ¿En qué medida comprender de esta manera la interculturalidad nos permite pensar una educación distinta? Hay algunas posibilidades. Mira la otra diapositiva. Bueno, aquí hay una cita de Freire, ¿cierto?, que no hablaba específicamente de interculturalidad, pero miren lo que dicen. La educación puede ocultar la realidad de dominación y alienación, o puede, por el contrario, denunciarlas
anunciar otros caminos, convirtiéndose así en una herramienta emancipadora. Ahí tendríamos que entender, ¿cierto?, que la educación, en este caso, al dialogar con la realidad misma y tomar conciencia de que nosotros somos, en este caso, entes colonizadores, pero a la vez podemos decolonizarnos para construir con el otro, ¿cierto? En el fondo no somos más libres nosotros y disfrutamos la libertad con el otro. ¿Mm? Sobre todo pensando en lo que fue la enajenación cultural que se produjo con la alfabetización y con la invasión española, ¿no? Ahora, ¿desde qué lugar de la enunciación construimos o construiremos nuestra práctica pedagógica? ¿Mm? O sea, esa voz, ¿va a ser desde la cultura hegemónica? Vale decir, en el caso de todos nosotros, desde lo cristiano occidental o desde solamente lo occidental, que no deja de ser cristiano occidental, aunque yo no participe, digamos, de esa fe, sigue siendo cristiano occidental, pues esas son sus raíces, como sujetos discriminados en o por la cultura de la sociedad que habitamos, o sea, al revés, ¿cierto? Eso quiere decir desde la otra hegemonía, porque todos los grupos son en un momento ortodoxos, ¿cierto? A mí me acusan de racista cuando también el otro puede estar, ¿cierto?, participando de la misma concepción. Lo único bueno de esta sala de clase son los colombianos, porque en Colombia la educación es más temática, más universalista. O sea, yo puedo creerme dentro de un espacio, ¿cierto?, que soy superior y puedo también ir y hablar desde mi etnocentrismo, que no necesariamente es el occidental. Como sujetos occidentales mapuchizados, vale decir, nosotros vamos a ir y vamos a decir, oye, ¿saben qué? En realidad lo occidental no sirve para nada, yo ahora soy mapuche. Todos son radicalismos. Todo esto, como sujetos, o al revés, ¿cierto? Yo no tengo nada de mapuche, en realidad saben que tengo mi puro apellido y bueno, la verdad es que yo soy occidental. ¿Mm? Que puede ser verdad también, en el sentido de que, pero también la experiencia, por lo menos a mí me dice, en un momento se cuestiona quién es, cuál es su origen. ¿Mm? ¿Y por qué yo tengo estos apellidos y no otros? ¿Por qué yo he vivido en la ciudad y no viví en el campo como mi antepasado? Y yo tengo esta experiencia, pero los otros, ¿cómo vivían? ¿Ah? Yo, fíjate lo que ocurre con los colonos también. ¿Mm? Piensen ustedes que en Capitán Pastene hay chiquillas hoy día de 16 años bailando las danzas típicas, comiendo lo típico, que probablemente si llegamos a Italia no tiene nada que ver el sabor con lo que lograron aquí, porque las carnes son distintas, porque los cerdos comen cosas distintas. O sea, es imposible que el jamón de piernas tenga el mismo sabor del italiano, si son otros animales, son otra... No sé, pues hasta la sal tendría que traer todo de allá y probablemente hay alguno que lo hace porque tiene los recursos para hacerlo. ¿Me entienden? O sea, hay aquí también una cuestión como veíamos antes, de cristalizar las culturas. Entonces la escuela, lo único secreto que le voy a decir, que ninguna de esas 4 posturas que está ahí es la que yo quiero en el trabajo, sino que logren dialogar, ¿cierto?, las distintas hegemonías y que tratemos de esas en algún momento se encuentren. ¿Ya? ¿Parece que es la última o queda alguna? Estamos en la hora de más. Es la última. Preguntas. Preguntas. ¿Alguna duda? Profesora, Dígame.
habían algunas como confusiones o imprecisiones respecto de la fecha, que como algo que a todo el mundo le preocupa cuando ¿Ya? se trata de entrega o de evaluación. Ya. El próximo lunes exponen las experiencias y en qué consistiría, digamos, alguno puede exponer la experiencia o presentarla, digamos, si es que no lo va a hacer de modo simulado, digamos, la puede presentar, qué características tendría y qué se lograría, pero el trabajo, digamos, el marco teórico y todo lo que tienen ahí como informe, tiene como fecha el 6 de octubre. Me parece que Darío cambió la fecha y están ahí en el... Hoy día la subo, profe, pero la definitiva habíamos quedado ayer que era el día 5 de Ah, octubre perdón, 5, a sí. las 23:59. O sea, es decir, el último lunes de la semana 8. O sea, exacto. Eso. Esa es la fecha. Claro. Ese día entregan todos, digamos, bueno, si lo tienen antes, lo pueden subir antes. Se va a subir igual como subieron los trabajos, pero la experiencia parten y para eso vamos a tener que hacer un sorteo nuevamente nosotros y subirlo, Darío, porque como ahora no están todos tampoco, no tiene mucho sentido, además que por la hora. Sí, a menos que alguno de los dos o de los tres equipos que se formaron aquí ya tenga ganas de presentar algún avance el lunes, chicos, y yo veo esta opción más que como presentar el trabajo, como ir viendo sus dudas Claro. y con la profe para poder ir retroalimentando y generando un informe de aula que sea más potente. Entonces, quizás si hay alguno de ustedes que quiera partir al tiro el lunes, los Claro. podemos buscar aquí organizados y avanzamos. Claro, porque la idea es que ahí ustedes presentan y probablemente si hay alguna observación están en condiciones de corregirla en el trabajo, ¿entienden? Esa es la idea, de que la fecha de entrega del trabajo sea la última, de ese modo van a tener tiempo para intervenirlo si es necesario. Si justo cuando lo estén presentando se dan cuenta que hay un aspecto que hay que mejorar, por eso también tiene mayor importancia el trabajo, digamos, en cuanto a valor nota, que la presentación. La presentación es más bien dar cuenta de que aprendieron, ¿cierto?, lo que tratamos de entender aquí por la compleja relación, en este caso, y cómo esa complejidad nosotros tenemos que participar en ella de la manera más creativa y propositiva, y de construirnos para poder adquirir esta actitud de entrega y de donación al otro. Así que los primeros que pasen van a tener más ventaja en realidad, van a tener más tiempo para madurar y para fortalecer su propuesta. No sé si hay alguno de los grupos que quiera al tiro anotarse, porque si no yo hago el sorteo en la tarde y bueno, en la tarde voy a sortear números más que nada porque tengo 3 equipos, los otros estudiantes aún desconozco cuáles son sus conformaciones. Sí, lo otro van a tener que decir, igual mandar a decirnos hoy día cuáles son los grupos, y si no hay que considerar los individuales, ¿no? Si no mandan a decir hoy día cuáles son los grupos, hay que considerar los individuales. Ya. Y lo otro que se me había olvidado mencionarles también es que solamente quedan 4 clases, chiquillos, entonces por eso es importante ir definiendo quiénes ya irían presentando la próxima semana y después la subsiguiente, porque se cierra después el bloque. Uh-huh. Trabajen con conciencia estos días, presenten, yo creo que ustedes, los 3 grupos podrían presentar el lunes, y después lo vuelven a presentar por último. Si es que hubiera algo que es como es como un avance, como dijo Darío. Se quedaron mudos todos. Bueno, sorteo nomás, Darío. Así hay que hacerlo así. A los chiquillos les gusta el misterio. Parte del...
hoy día envié un correo solicitando a los otros integrantes que me envíen su grupo y en la tarde, si no más tardar mañana en la mañana, van a estar cargados los órdenes de presentación. Voy a dejar igual anotado orden de presentación. Ujú. También va a estar disponible la fecha. fecha, sí, Exacto. orden de presentación, ¿no? Y la fecha. Y también vamos a tratar de subirles la pauta de evaluación. No sé si necesitaríamos una pauta de evaluación, profe, para evaluar la presentación. ¿Cómo va a ser Sí, grabada? Sí, ya. sí, la subimos también. Ya. Entonces, con eso estamos por lo menos para la última actividad. La pauta de presentación son las 5C, está en la pauta grande, Ya. que en el fondo es el de la experiencia, ¿cierto? Que tiene que ser creativa, que tiene que ser científica, vale decir que se tiene que notar la teoría, ¿ah? Que tiene que ser comunicativa, vale decir que todos estemos en condiciones de decodificar, ¿cierto? Y de interpretar lo que ellos están diciendo. Que tiene que ser colaborativa, vale decir que tienen que participar todos los del grupo, y que tiene que ser crítica. Okay. Esa es la pauta, ¿ya? Y todas esas pautas tienen, digamos, si responden a todo eso, está listo. Si no, se le va restando. De 0, o sea, un punto de 0, todos valen 1, por lo tanto puede tener 0,8, 0,7, 0,5 a 1. Creatividad. Entonces 5 y después tú divides el 7 por 5 y te sale la nota de la presentación. Ok. Entonces no sé si los chicos tienen alguna otra duda. O sea, el 5 lo divides por 7 en realidad. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Sí? es que resulta que tenemos un pequeño problema con el grupo. Mi compañera María Paz, ella trabaja de lunes a viernes de 8 a 12:30 de la tarde, entonces no sé cómo lo podríamos hacer para que ella pueda presentar. De 8 a 2:30 del día o a 2:30 de la noche, me estás diciendo. No, del día, por eso igual se nos complica porque como que no calzan los horarios de las clases como para presentar con ella, porque si no igual la perjudicaríamos. Profe, y si presentamos la Margarita y yo solamente. ¿Y no puede ella envasar algo? ¿No puede grabarse? No sé, me imagino yo, por ejemplo, se me ocurre, pues si están pensando que un niño está complicado porque no entiende lo que es un poema, oye, estoy diciendo cualquier cosa, ¿cierto? Ella podría ser el niño que no lo entiende, no sé, porque se trata ¿me entienden? Que mandaran, alguien puede hacer el relato, entonces dice, esa pequeña que ustedes ven ahí está sufriendo porque viene llegando del África y no entiende lo que es la oda, no sé, ¿me entienden? Entonces ella puede mandarles a esa niña que está triste, conflictuada, que nosotros solamente con apreciarla, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? Que hay una niña ahí que está cabizbaja y que una persona le va a decir, esta niña no tiene idea de nada, mándenla para afuera, y alguien va a venir a decir, no la manden, escuchemos qué es lo cómo ve ella esto, caso lo conoce o qué conoce que se parezca. Yo creo que se puede resolver. Profe, no entendí lo que nos estaba intentando proponer. Ustedes van a tener que, ¿cierto?, plantear una situación de clase de un contenido determinado en un aula intercultural. Por lo tanto, en ese aula, ustedes como profesores tienen que tratar de que todas las distintas culturas, ¿cierto?, compartan y estén en condiciones de que todas las epistemias que están ahí presentes realmente existan en la sala de clase. Tú tienes que considerarla. No quiere decir que todo el rato vas a estar hablando de cómo piensa el otro, pero en algún momento del diseño de tu clase tú tienes que decir,
de acuerdo a la teoría crítica de Mignolo, ¿cierto? Nosotros en la sala de clase solamente funcionamos desde la epistemia occidental. Bueno, en esta sala de clase vamos a romper con eso y vamos a considerar otra forma de aproximarnos interepistémicamente. Para eso, ¿cómo tengo que yo hacer la clase para que participen esos otros ahí? Entonces, a lo mejor nunca han participado, por lo tanto, tiene que ser de manera que nosotros veamos que ustedes están rompiendo con eso que tradicionalmente hacemos en la clase de manera unilateral. Y para eso probablemente pueden hacer una representación, eso es lo que les estoy diciendo. Una cosa es la discusión teórica que ustedes van a hacer con el problema y con la situación teórica, cómo la van a ver, y otra es cómo en la práctica real ustedes se imaginan que eso se puede corregir, interactuando con el otro distinto, no hay otra forma. Pero ¿cómo va a ser esa interacción? ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿Ah? Ya, entonces le podríamos mandar como un video. Claro, pues. Ya. Y ustedes pueden presentar solo el video ese día y nosotros ahí estaríamos diciendo, esto está pensado desde tal, entonces ahí estarían los científicos. Aquí es comunicativo porque nosotros logramos entenderlo. Es creativo, ¿cierto? No está pasando el drama o no está pasando el concepto de intertexto como lo define desde el occidente. ¿Entiendes? Porque igual puedo pasar un concepto. Yo puedo decir intertextualidad. ¿Cierto? Ya, ¿cómo? Yo conozco la definición, ¿cierto? Que un texto actúa como hipotexto y otro como hipertexto, ¿cierto? Y nosotros entendemos que debajo de ese, ahí está la raíz, pero eso a lo mejor, ¿cómo lo podría yo representar de una manera no abstracta primero? Entonces puedo decir, y voy a una cuestión concreta de vida de una persona que no es la occidental, pues. Entonces, a ver, ¿qué historias conoces tú? ¿Podrías contarle a tus compañeros algo que sea, algún relato, lo que hayas escuchado cuando niña, alguna historia? ¿Con qué canción te hacían dormir cuando eras niña? Le preguntas tú. O hacen dormir a tu hermanito. Entonces ahí viene una canción y tú dices en la canción, a ver, ¿de qué hablan? No hablan del angelito, hablan de el burrito viene a arrullarte. Entonces tú dices, a ver el burrito, ¿qué es lo que podría haber ahí? ¿Sabes tú que nosotros hablamos de angelito? Entonces el angelito, ¿por qué hablamos nosotros de angelito? Porque somos cristianos occidentales, pero él proviene de un espacio que no es cristiano. ¿O será el burrito que iba que se supone, o ellos creerán que el burrito fue a conocer al niño Dios? Entonces tú empiezas a indagar. Entonces ahí tú le dices, mira, ahí detrás de eso hay un texto cristiano occidental. O podría entenderse así. Eso significa que sobre un texto, a veces hay otro texto. Nosotros tenemos que entender que los textos no son solamente aquellos escritos o alfabetizados, sino que toda construcción, ¿cierto?, que obedece a ciertos códigos de relación, constituyen un texto. Así hay textos visuales, hay textos verbales, hay textos simbólicos. Nosotros somos un texto, ¿cierto? Porque nos componemos, nos vestimos de esta manera, por lo tanto tú me puedes leer si soy tradicional, si me he visto muy a lo lapa mi edad, etcétera. Entonces, ya, haz comprender el concepto de texto, por un lado, y por otro lado el de intertexto, pero a partir de una experiencia, y ahí tú me estás hablando de que estás haciendo un quiebre epistémico y estás considerando al otro desde su experiencia, ¿cierto?, para comprender ese concepto. Ya no solamente desde una definición occidental, sino como la experiencia del otro que piensa distinto y a lo mejor lo denominan de una manera determinada en su cultura y tú también estás en condiciones de decir ya, lo que nosotros entendemos por intertextualidad, ellos en realidad lo entienden como experiencias múltiples, por decirle un ejemplo, no sé, pues estoy aquí hilvanando nomás cosas así
pero para que capten un poco la idea. No sé si lo entienden mejor. Sí, a mí por lo menos me quedó un poco más claro. Entonces eso ustedes después lo explican en el trabajo teóricamente. ¿Por qué ustedes consideran que ahí hubo un diálogo interepistémico y no solamente se hizo la clase desde la episteme occidental? No necesitan discutir la teoría en la presentación, eso es lo que les estoy diciendo. Ustedes necesitan mostrar dónde se va o con qué experiencia de habla, ¿cierto? Yo voy a lograr alguna de estas cosas. No tienen que lograrlo todo, tienen que lograr algo. Un diálogo, o algo dialogal, donde se note de que llegamos a un tercer espacio donde yo voy a entender, yo entendía que esto era así, tú así, pero mira, desde ahora entendámoslo de esta manera para que nos entendamos. ¿Ah? ¿Profe? ¿Cuál es el concepto de amistad? ¿Cuál es el concepto de amistad? Como yo puedo hablar en una sala de clases a partir de un poema, ¿cierto? De un poema que yo digo, el motivo de este poema es el viaje. ¿Cómo entiendo yo el viaje? ¿Cómo lo entiende el otro? Dime, Michelle. En el momento de diálogo siempre se trata de el diálogo entre los estudiantes o entre el profesor y con el estudiante, ¿cierto? De eso se trata. ¿Sí? Ya, esa era mi pregunta. Ya. Lean los artículos, lean ahí lo que dice, sobre todo les va a ayudar mucho Panicar, que no tuvimos la presentación, pero lean el artículo Panicar va a la escuela, ¿ya? Y Escliar, hay una entrevista de Escliar ahí en el campo que es interesante de cómo lograr que el otro exista y no solamente esté presente en la sala de clase. Ese es el reto. Ya, chiquillos, estamos requete pasados. Dime algo, Darío. ¿Tienes algo más? ¿No? No. Ya.